Datactivas, revista del Observatorio de Paridad Democrática. Bienvenidas y bienvenidos a Datactivas, el programa del Observatorio de Paridad Democrática, un espacio en el que vamos a hablar sobre las mujeres y desde las mujeres para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la construcción de la democracia paritaria e intercultural. Mi nombre es Vanessa Vélez y voy a compartir este espacio con Eliana Aguirre. Eli, ¿cómo estás? Bien, Vanessa, gracias por el espacio. Vamos a compartir ahora algunos datos que generamos en el observatorio contigo y con tu audiencia, con nuestra audiencia. Muchas gracias, Eli. Este es un espacio en el que vamos a hablar de datos, vamos a hablar de la historia de las mujeres, vamos a tener entrevistas más tarde y vamos a también tener un espacio de análisis sobre acoso y violencia política. Entonces, bueno, comenzamos con nuestro dato de la semana. ¿Qué tenemos? Bueno, nuestro dato de la semana son los casos de renuncias y denuncias que recopilamos en el Observatorio de Paridad Democrática. Son los datos de 2021. Como podemos ver, hemos tenido hasta septiembre de 2021 145 renuncias a nivel nacional y 19 denuncias a nivel nacional. Hemos traído hoy este dato porque es importante, porque es el número más alto de denuncias que hemos tenido desde que se hace el conteo, que es desde 2017, es el número más alto que hemos tenido. ¿Cuál es el otro año en donde hemos tenido un elevado número de renuncias y denuncias? El otro año que hemos tenido, que ha sido fuerte para el observatorio, ha sido 2018. Hemos tenido 98 denuncias y 55 renuncias. Es importante aclarar que este dato ha sido alto porque la gestión de las asambleístas departamentales y de las concejalas había iniciado en 2015 y se llega a medio término el año a mediados del 2018, los 2 años y medio, y en ese momento se dan muchas denuncias por una figura que es muy común en el país, que es la figura de la gestión compartida, en la que por lo general la titular, la concejala o asambleísta titular, renuncia para dar paso al concejal o asambleísta suplente, ¿no? Pero esta es una práctica que estaría contra el periodo constitucional de 5 años. Sí, exactamente. El artículo 288 de la Constitución señala que para estos cargos el tiempo de mandato es de 5 años y este no puede ser recordado por ningún pacto o acuerdo interno entre organizaciones políticas, entre comunidades o entre partes, ¿no? Ahora, volviendo a los datos de este año, Eli, son también elevados y ni siquiera es de un año completo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que está aumentando el acoso y la violencia política o puede deberse a que ha sido un año electoral con un movimiento político muy fuerte, ya sea de candidatas o de mujeres que estaban terminando su gestión o iniciando su gestión? Sí, evidentemente el tema electoral es muy importante. El hecho que hayamos tenido elecciones ha hecho que por lo menos el número de denuncias aumente, ¿no? En el caso de las renuncias es también importante que el mandato tenía que terminar el año pasado, ¿no? Entonces, es como que cuando se pasan los 5 años empieza a haber una especie de ingobernabilidad muy fuerte, ¿no? Y se da en la mayoría de los municipios y se ha dado también en muchos de las asambleas y los gobiernos departamentales, ¿no? Muy pocos de los asambleístas o de los gobernadores, por ejemplo, terminan su gestión, ¿no? Y incluso también alcaldes. Entonces, ha sido una etapa muy convulsiva, ¿no? Y sí, obviamente, como tú sabes, el ingreso de las mujeres a la política, que es cada vez más fuerte, hace que haya un mayor acoso y una mayor violencia, y esto se ve reflejado precisamente en los datos de 2021. Ahora, un poco para contextualizar y para ver el trabajo que hacemos, por qué trabajamos con datos y por qué esto tiene que ver con la construcción de la democracia paritaria, ¿no? Nosotros trabajamos para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y vemos que trabajar con datos confiables y actualizados nos ayudan a
programar acciones, programar políticas, programar programas, valga la redundancia, para trabajar por los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Esto lo digo en el contexto porque a veces es muy, tal vez contar simplemente renuncias y denuncias parece como superficial, pero nos ha ayudado a, digamos, un dato nos ayuda a poder indagar en otros datos, como es el caso de las renuncias, porque si bien tenemos 141 renuncias, cuando ingresamos a ver por qué, no todos nuestros datos nos indican que son por acoso y violencia política, ¿no? Y que muchas de estas renuncias se han dado en el periodo electoral de candidatas que, si bien se postularon al inicio del proceso, después fueron dejando esta candidatura. ¿Cuáles han sido las razones para renunciar que tenemos registradas? Bueno, la gran mayoría de las mujeres que renuncian señalan que son razones personales, ¿no? Ahora, es importante también destacar que dentro de este número se encubre mucho también el acoso y la violencia, ¿no? Es el criterio más común, ¿no? Decir que es una renuncia personal. También tenemos un número importante que lo marcan como otros, donde también se puede encubrir el acoso y la violencia. Y que no sabemos por qué ha sido. Y que no sabemos exactamente por qué han sido. Temas de salud son muy pocos, son 12. Y por acoso y violencia política explícitamente son 7 casos. 7 casos que tenemos registrados en el que las mujeres dijeron explícitamente que habían sido acosadas. Sí. Porque mayormente esos casos van a las 21 denuncias que tú tenías, ¿no? Ajá. Ahora, para analizar más lo que decías, ¿estas razones personales o esto que se pone como ninguno u otro están especificadas o es que simplemente quedan ahí como sueltas, ¿no? Realmente no se explica por qué. No, lastimosamente quedan sueltas, ¿no? En el registro que se hace no se indaga mucho más sobre el tema y esto va en contra de lo que decías un poco, ¿no? Nosotros necesitamos el dato exacto, necesitamos saber el número exacto de mujeres que renuncian por acoso y violencia y por otras razones también, ¿no? Porque puede haber casos de embarazo, por ejemplo, que no necesariamente pueden ser acoso y violencia, pero sería importante contabilizar este tipo de casos también, ¿no? Y tomando este último punto que dijiste de los casos de embarazo, es donde se comienzan a ver las dificultades que puede tener una mujer para acceder a este ámbito público, ¿no? Porque estaría mostrando que esas estructuras, que se las conoce como patriarcado, que no dejan que las mujeres puedan ejercer sus derechos en igualdad con los hombres, ¿no? Porque es, digamos, las tareas reproductivas que están tan ligadas a las mujeres. Y justamente para hablar de patriarcado o despatriarcalización, que es lo que nos indica la ley 1096, es que vamos a ir al siguiente segmento con un video sobre qué se entiende por despatriarcalización. Hola, mi nombre es Oli Moya. Para mí, la despatriarcalización es romper con las estructuras sociales que impiden el ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres. Estamos de vuelta, entramos al siguiente segmento del programa de hoy, al que le estamos dedicando un espacio a la revista Tejedoras. Tejedoras es la revista de Dataactivas del Observatorio de Paridad Democrática que busca poner en conocimiento y dar nuevos enfoques a la democracia desde el punto de vista de las mujeres y, por supuesto, desde el punto de vista intercultural. Justamente para hablar de uno de los artículos, tenemos hoy a nuestra invitada Eliana Aguirre. Eliana es politóloga, maestrante en estudios críticos del desarrollo, que ha escrito junto a Mercedes Noza, una socióloga, especialista y activista en pueblos indígenas y mujeres, un artículo que se llama Formas de postulación de organizaciones indígenas, un análisis desde la representación indígena de las mujeres, que nos da un recorrido por 15 años de postulación de las organizaciones indígenas en nuestro sistema electoral. Eliana, bienvenida. Hola Vanessa, muchas gracias por la invitación.
por compartir este espacio tan bonito en el que nos permiten difundir el conocimiento o los temas de la revista, que me parece muy bien. Bueno, Liana, ¿nos puedes un poco poner en contexto cómo ha surgido la idea de escribir este artículo? ¿Cómo has coordinado con Mercedes? ¿Cómo ha sido la dinámica para escribir, pero también para conseguir estos datos de 15 años? Sí, bueno, la idea era que, como bien sabes, a partir de la participación popular, del proceso de participación popular, es como que se empieza a desmonopolizar la política por parte de los partidos políticos. Ya no son los únicos actores de la política o de la democracia representativa, y empiezan a entrar otros actores. En 2004 se aprueba la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, y esta ley permite a muchos sectores de la sociedad insertarse en la democracia representativa. Luego viene la Constitución, que también te da, no solo que amplía a los actores, sino que les da otras posibilidades de representación. Y todo esto lo hemos tratado de analizar en el artículo desde la mirada de las mujeres, ¿no? Como toda esta desmonopolización de los partidos políticos ha sido o no beneficiosa para las mujeres, ha permitido un ingreso ha permitido el ingreso a las mujeres y el acceso a las mujeres a la política y al ejercicio de sus derechos políticos. Pensando en esto, es que nos juntamos con Mercedes. Mercedes es experta en temas de mujeres y de pueblos indígenas de tierras bajas, tiene una experiencia amplísima, ha trabajado con muchas organizaciones en el órgano electoral, en el CEGIS, en varias ONGs vinculadas a derechos indígenas de mujeres, y en ese sentido es como que unimos fuerzas. Teníamos acceso a los datos del órgano electoral, desde 2004 los fuimos sistematizando, digamos, y yo digamos que hice un poco más de los datos, y Mercedes fue la que hizo el análisis como que más cualitativo, si quieres, ¿no? Entonces, ya entrando al contenido mismo del artículo, ¿ustedes qué características han visto en la forma de postulación de las organizaciones indígenas en las elecciones generales? Bueno, en las elecciones generales tienes casi solo una figura, ¿no? Que es la de circunscripciones especiales. Como saben, hay 7 circunscripciones especiales indígena, originaria, campesinas, que están determinadas en la ley electoral. Estas circunscripciones corresponden a todos los departamentos menos Chuquisaca y Potosí, y corresponden a pueblos indígenas minoritarios. Entonces, todos los pueblos indígenas minoritarios de un departamento, ponte de Oruro, La Paz, Cochabamba, se organizan, hacen una preselección de su candidato, y postulan a estos candidatos antes de 2020 postulaban a partir de partidos políticos. Ya en las elecciones de 2020 se les permite que ellos ya no tengan que hacer esa preselección previa, sino que directamente seleccionen y van con nombre propio, se postulan con nombre propio en las elecciones generales. Esta es a nivel nacional, ¿no? Esta es la figura que tenemos a nivel nacional. ¿Y qué pasa con las elecciones subnacionales, con las autoridades departamentales y las autoridades municipales? Ahí es como que ya se amplía un poco más el panorama, tienes un poco más de opciones. En el caso departamental tienes también la misma figura de circunscripciones especiales. En todos los departamentos, con excepción de Potosí, son alrededor de 25 escaños para las asambleas legislativas departamentales, ¿no? Y hay 4 escaños también especiales para municipios, para el municipio El Puente de Santa Cruz, para el municipio de Iyapacaní también de Santa Cruz, para el municipio San Lucas de Chuquisaca y Cajuata de La Paz. Solo en esos 4 consejos municipales se escogen asambleístas indígenas, ¿no? O concejales indígenas. ¿Y tú has visto que esta forma de ingreso que tienen las organizaciones indígenas al sistema electoral ha aumentado, ha ayudado a la participación política de las mujeres indígenas, originarias y campesinas? En general, en las elecciones nacionales sí, o sea, depende mucho también
de la institución que maneja las normas, si quieres, ¿no? En el caso nacional es el Tribunal Supremo Electoral el que define la norma para toda la elección, y en el caso de los de las municipales y departamentales son los tribunales electorales departamentales. Entonces, en el caso nacional sí se ha cumplido con la paridad, por ejemplo, de las 7 organizaciones, es necesario que por lo menos 4 presenten en primera posición a mujeres, lo que ha garantizado que ahora tengas de esos 7 escaños que tenemos en la Asamblea Legislativa indígenas, 4 corresponden a mujeres y 3 corresponden a hombres, ¿no? Entonces, si van con las normas, digamos, correctas o con las normas indicadas, puedes generar eso, ¿no? En cambio, en el nivel departamental no se ha logrado, ¿no? Los datos incluso son mucho peores que en 2015. En 2015 apenas tenías 9 mujeres de 25 electas por escaños indígenas, y ahora tienes 3 o 4, ¿no? Todavía no están consolidados los datos, pero no pasan de 5. Entonces, en ese caso no hay un ingreso, no hay un acceso de las mujeres a estos espacios, ¿no? Incluso puede ser hasta perjudicial para las mujeres este tipo de escaños en algún punto, ¿no? ¿Por qué perjudicial? ¿Cuáles son los problemas? Los problemas son que en muchos casos hay algunas naciones o pueblos indígenas que señalan que los usos y costumbres no permiten que las mujeres estén en espacios de representación, ¿no? Y por eso prefieren relegarlas y ser los hombres los que están en el espacio público, ¿no? Es también esta división clásica del espacio público y privado que nos afecta en las zonas urbanas y en las zonas rurales de igual manera, ¿no? Y apelando a usos y costumbres, se impide la participación de mujeres, ¿no? ¿Ustedes han podido ver o identificar desafíos, identificar temáticas, líneas de trabajo que se puedan abordar con las mujeres indígenas? Sí, también me olvidaba hablar de que hay otra figura, además de las circunscripciones especiales. Tienes las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas que se postulan casi como agrupaciones ciudadanas, ¿no? A partir de 2004. Y hemos visto, por ejemplo, que estas organizaciones que se postulan en cualquier circunscripción, en cualquier departamento, o sea, son a nivel departamental o municipal, ellos sí tienen una representación, o sea, son muy poquitos, no llegan ni a 30 concejales electos por esta vía, digamos, pero tienes porcentajes muy importantes de mujeres dentro de estas organizaciones, ¿no? Llegan a los 50, 60, 70%. Entonces, por ejemplo, hemos visto que en estas organizaciones los liderazgos de mujeres son muy fuertes, ¿no? Y hay que impulsar, por ejemplo, estas formas de postulación, porque han demostrado tener un mayor impacto para las mujeres, ¿no? Para el acceso de las mujeres a sus derechos políticos. Aquí en el artículo ustedes tienen un subtítulo que dice las percepciones de las candidatas indígenas y abordan temas como tener el respaldo de la comunidad, como las formas de postulación. ¿Cuáles han sido las percepciones que ustedes han podido recoger? Sobre todo las percepciones en ese apartado se han dado respecto a esta apertura que ha habido de que ellos se puedan postular con un nombre propio en las elecciones nacionales, ¿no? Entonces, sí hubo muchas quejas de que fue un proceso que se hizo un poquito tarde, pero también ellas mostraron que el ir con nombre propio, con su propia organización, es muy beneficioso para ellas porque no tienen que hacer tanta campaña, digamos, porque se las conoce, porque ya tienen el respaldo de la organización la propia organización es la que hace la campaña. No es como se hace clásicamente que vas al partido y le tienes que pedir, sino que es como toda la organización está realmente involucrada en la postulación de esta persona porque ha sido electa por la organización y hay un compromiso mucho más fuerte, ¿no? Entonces, obviamente esto trastoca un poquito
los términos de la democracia representativa tal y como la conocemos, pero es muy importante para la democracia intercultural, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias, Eli, por estar ahora con nosotros, por compartir un poco de este artículo, que es uno de los 12 artículos que están en Tejedoras, en el número 2, que ustedes lo pueden encontrar en la página de Dataactivas. Y bueno, vamos a ir a un corte y para pasar al siguiente segmento. Dataactivas. Atención San Julián. El órgano electoral plurinacional, a través del Servicio de Registro Cívico, Ceresi, ha abierto una nueva oficina desconcentrada. Ahí podrás realizar todos los trámites de registro civil que necesitas. Te esperamos. Órgano electoral plurinacional. Dataactivas. Bueno, estamos de vuelta nuevamente. Acabamos de ver uno de los datos importantes de cómo las mujeres hemos ido avanzando para ingresar al espacio público, para ejercer nuestros derechos, nuestra ciudadanía y así construir lo que creemos que es la democracia paritaria intercultural. Justamente uno de los grandes desafíos que las mujeres siguen enfrentando es el acoso y la violencia política, entendiendo esto como una serie de actos de intimidación, de amenazas, hechos violentos que impiden el ejercicio de sus funciones públicas y además que son una resistencia hacia este constante crecimiento de la presencia de las mujeres en los espacios políticos y públicos. Este segmento lo vamos a dedicar a conocer qué es el acoso y la violencia política, pero sobre todo a cómo lo podemos enfrentar, ya sea personalmente, con entrevistas a psicólogas, etcétera, pero también de la manera en que se trabaja desde el órgano electoral. Por eso tenemos a nuestra coanfitriona, que nos va a acompañar todas las semanas, Fabiana Miranda, que es la abogada de la Unidad de Género. Buenas tardes, Vanessa. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como ya lo ha dicho mi compañera, es muy importante el crear un espacio en el que nosotras podamos definir un poco qué es acoso y violencia política para defender nuestros derechos como mujeres si alcanzamos o tenemos funciones en la esfera política, ¿no? En esta línea, nosotros hoy día, por ejemplo, vamos a presentar un caso que es real, pero obviamente no vamos a usar los nombres originales, pero eso nos va a ayudar un poco a ilustrar la situación, ¿no?, de esta mujer que ha sufrido y ha sido víctima de acoso y violencia política. Bueno, esta señora era Adela y era una asambleísta departamental que obviamente ha sido elegida por la soberanía del pueblo y ya en el desenvolvimiento de sus funciones tuvo problemas con la administración, ¿no? Con la administración de la asamblea. De la asamblea departamental, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que normalmente, los problemas en relación a acoso y violencia política se da por distintos partidos, por ejemplo, ¿no?, políticos, o tiene que ser un hombre contra una mujer, ¿no?, cuando no es así. Por ejemplo, en este caso se da en la esfera administrativa al interior del órgano deliberativo, ¿no? Ella sufre acoso y violencia. ¿En qué sentido? Violencia económica, por ejemplo, ¿no? Porque resulta que a ella no le pagaban un salario durante 2 meses consecutivos, cuando al resto de sus compañeras asambleístas y compañeros asambleístas sí les pagaban, ¿no? Entonces, evidentemente en esta historia ella sentó una nota ante las autoridades correspondientes, ante el área administrativa, para solicitar que se le dé el pago, pero... ¿Y qué les responden? Porque, o sea, ella ha debido ver que a sus compañeras, a los otros asambleístas también les estaban pagando. Claro. ¿Qué había pasado? Claro, obviamente ya cuando no se le hace el primer pago, ella todavía no hace ningún reclamo porque pensaba que la situación era general, pero resulta que no, que en realidad ya cuando no se generó el segundo pago, ella preguntó a sus colegas y ella era la única afectada. Entonces ella presenta una nota ante el área administrativa solicitando que se le pague, ¿no? Y resulta de que el área administrativa es como que ya le aceptan la nota, pero nunca emiten una respuesta. Entonces ella va y se dirige repetidas veces a las oficinas del área administrativa hasta que llegan a un punto en que la maltratan, ¿no? Verbalmente, porque le dicen, o sea, hasta que las mujeres son problemáticas, que si no se tranquilizaba
nunca se iba a procesar el pago y que esto era parte del conducto regular. ¿Y qué ha hecho ella? Entonces ella, bueno, primero nosotros sabemos que al interior de los órganos deliberativos debería existir una instancia disciplinaria interna, administrativa de denuncia. Ella hace la denuncia, pero ella argumenta de que una persona de su mismo partido político es la que no quería que ella esté, o sea, ella no quería que renuncie, y otra de otro partido político que estaba dentro de la comisión de ética no aceptan la denuncia. Entonces, ¿estaban utilizando esta falta de pago como una forma de presión para ella? Exacto, porque en realidad nosotros sabemos que hay violencia y hay acoso, ¿no es cierto? Y sabemos que en la figura de acoso está el hostigamiento. Y el hostigamiento es básicamente esto, ¿no? Es dificultarte, es amenazarte, es presionarte de alguna manera o incomodarte. Ese es hostigar, incomodarte para que tú no ejerzas tus funciones. Y una forma de incomodarte es, por ejemplo, no darte respuesta, es no darte los medios. Además que ella argumentó ya en su denuncia posterior de que, por ejemplo, ella pidió muchas veces que se le dé un lugar para trabajar como el resto de sus compañeros, una computadora, que es lo básico, incluso personal, porque los otros tenían asesores hasta legales, y resulta que a ella nunca le dieron este material, ¿no? Ni material de escritorio, o sea, lo básico. Entonces, Fabi, ¿este tipo de acciones está catalogado como acoso y violencia política en la Ley 243? Exacto, justamente la Ley 43 en su artículo 7, A y B, menciona las características básicas de los tipos de acoso y violencia política, ¿no? En acoso, como les decía, se podría esto tipificar en hostigamiento, y ya cuando hablamos de violencia, podría tratarse de lo que es violencia verbal y también violencia psicológica, que eso sí está dentro de la 243. La verbal es según la sana crítica, ¿no? Pero la violencia psicológica connota además el silencio. O sea, muchos pensamos que para aquella violencia psicológica te tienen que insultar, cuando en realidad el silencio también connota un tipo de violencia psicológica. Pero además de lo que contabas, tenemos otro tipo de estereotipo de género, ¿no? De esto de que la mujer, cuando reclama, se vuelve esta loca histérica que está haciendo problema. Claro, porque incluso el comentario, como te comentaba anteriormente, era, ay, las mujeres siempre son problemáticas, ¿no? Es como, exacto, es parte exacto. de la visión de que, si fueras hombre no vendrías a hacer problemas. Claro, y es la voz de las mujeres que no debería escucharse. Exacto, entonces ahí entra lo que también es un estereotipo de género, que se traduce en un tipo de violencia de género, porque claro, te quieren dejar callada porque si no, no quieres ser tan mujer, ¿no? Exacto, las mujeres se ven más bonitas calladas, más o menos. Exacto. Ahora, ¿cómo llega este caso al órgano electoral? Ya, bueno, como esto ya pasó como la vía disciplinaria administrativa interna, una colega que era de otro departamento le recomienda y le dice, mira, o sea, esta puede ser una instancia previa, si bien no es un delito todavía para que vayas al Ministerio Público, tal vez sería bueno que vayas al órgano electoral para de alguna manera poner un precedente, porque esto seguro va a ir escalando, porque ahora ha empezado con tu sueldo y mañana puede traducirse en otro tipo de acoso y llegar incluso a la violencia, como ha sucedido en muchos casos, ¿no? Entonces, ha tenido suerte de encontrarse con esta otra asambleísta, de que ya había sentado otra denuncia y ella está consciente de que tal vez no prospere porque es algo administrativo, entre comillas, pero es importante sentar denuncia hasta como precedente, ¿no? De que si las instancias internas no te están escuchando, pues hay otras, ¿no? Y el órgano electoral plurinacional, a través del área de género, lo que hace es esto, es un seguimiento, ¿no? Entonces, viene la señora a Secretaría de Cámara, le toman la denuncia, ¿y qué es lo que pasa? Ya. Hay que aclarar que la Secretaría de Cámara, en este caso, que pertenece al órgano electoral plurinacional, y en sus diferentes departamentos, en los TEDs también existe una. Entonces, las mujeres políticas pueden acercarse a esta instancia, pero ojo, o sea, esta instancia no es resolutiva, ¿no? Es una instancia de denuncia, no es una vía de denuncia. Entonces, ¿qué facultad nos da la norma? Que nosotros como órgano electoral plurinacional tenemos el deber de denunciar. Entonces, bajo este pretexto legal, nosotros lo que hacemos es, mediante la Secretaría de Cámaras o Asesoría Legal y posteriormente mediante Sala Plena,
realizar un informe para remitir esta causa a las instancias que correspondan. Entre ellas el Ministerio Público y ahora también lo que es la responsabilidad administrativa mediante, por ejemplo, se puede hacer la denuncia ante las organizaciones políticas, ante su instancia interna administrativa, pero también paralelamente y no de manera excluyente se puede hacer ante el órgano deliberativo, ¿no? Que sería la Asamblea Departamental en este caso. Exacto, ante su comisión. Y si es que ellos no han tomado la denuncia, ya hay una llamada de atención, ¿no? Porque también tenemos el Observatorio de Paridad Democrática, que todos deberían mandarnos y remitirnos la información y ahí se verá y se les cuestionará por qué ustedes han rechazado la denuncia en caso de acoso y violencia política, ¿no? Entonces, una vez que presenta la denuncia, se hace el informe a sala. En este caso, por ejemplo, no es una denuncia penal, entonces no podemos enviar al Ministerio Público. ¿Qué hace sala cuando se trata de acoso en casos administrativos? Mira, esto depende de la sana crítica, ¿no? Porque de hecho se podría leer que es de tipo administrativa porque no se le está negando el pago, pero si uno hace una lectura del acoso que está sufriendo hasta la violencia psicológica, se puede traducir también en penal. Obviamente, cuando se llega a la instancia penal, corremos el riesgo de que realmente tiene que suceder algo trágico como para que tenga una lectura desde el área penal, ¿no? Pero, como te digo, Claro, puede ser un indicio para iniciar un proceso. Ahora, como te decía, no son excluyentes. Entonces, lo que va a hacer el órgano electoral, si ve por conveniente, es remitir esta causa a las instancias administrativas, ¿no? Que ahí sí o sí se tiene que llevar un curso, ¿no? De denuncia. Claro. Y bueno, eso es algo que nosotros ya, si bien podemos hacer un monitoreo, no podemos dar un seguimiento como lo podría hacer su abogado, por ejemplo. Claro, eso hay que aclarar mucho porque en realidad nuestro reglamento de trámite de denuncias y renuncias ante el órgano electoral plurinacional sí se establece un seguimiento, pero no es un patrocinio. Hay una diferencia abismal, ¿no? Porque nosotros no podemos ser juez y parte y no somos el Ministerio de Justicia para dar una atención integral a la mujer que también intervenga lo que es un asesoramiento legal, ¿no? Personal, digamos, ¿no? Con cada afectada víctima. Entonces, lo que se hace es, obviamente, remitir a estas instancias, ¿no? Y avisarles o orientarlas sobre el proceso que ellas puedan seguir en las diferentes vías o instancias y decirles cuáles son sus derechos y, según lo que ellas nos cuentan, qué tipos de acoso y violencia política encontramos en su caso, ¿no? Hasta ahí llega nuestro asesoramiento, ¿no? Y en el seguimiento de procesos al exterior, que ya vendría a ser el Ministerio Público o vendría a ser la responsabilidad administrativa, por ejemplo, en una organización política, tampoco nosotros podemos ir a hacer el seguimiento continuo al juzgado o ante la comisión de ética o ante, a la instancia disciplinaria, ¿no? Pero lo que sí exigimos, incluso con fines de registro, es la presentación de la denuncia y la resolución final. ¿Ya? Y entonces, gracias a esos instrumentos también vemos de que si se han cumplido, por ejemplo, con las medidas de prevención, ¿no? Es en esa línea que trabajamos. Entonces, a ver, un poco recapitulando. Sí, que le puede pasar a cualquier mujer, no solamente al asambleísta, concejala, diputada, ministra, etcétera. No recibe su salario, estamos identificando como violencia económica, que es una forma de violencia reconocida en la 348. Exacto. Ahora, esta asambleísta ha tenido también que sufrir otro tipo no necesariamente violencia, pero ha tenido que enfrentar otro tipo de estereotipos, como es esto de que las mujeres no deben reclamar, o que se está haciendo mucho lío, es mejor dejarlo pasar, que también vendría a ser una suerte de acoso político. Claro, porque además violencia, ¿no? Porque se traduce en violencia psicológica. Entonces todo va derivando, por eso es que decimos siempre que el acoso y la violencia no son términos divorciados. Es más, si bien no significan lo mismo, generalmente van paralelamente y se fusionan, ¿no? Entonces es importante no minimizar, ¿no? Estas pequeñas alertas que nos dan de maltrato, que pueden ir escalando y llegar a casos incluso de renuncia o peor, ¿no? Tipo de violencia física, por ejemplo. Ahora, Fabi, solamente para aclarar, ¿hay alguna razón por la que no deberían pagarle el sueldo a una mujer o a un hombre X? O sea, ¿alguna razón que podría justificar? ¿O es simplemente
o siempre se trata, digamos, de la voluntad del área administrativa, etcétera? No, es que en realidad no se trataría de voluntades, ¿no? O sea, cuando tú tienes un contrato, como con un contrato privado, un contrato con el Estado, ¿no? Te dan un ítem o tienes un vínculo, ¿no? Contractual, entonces tú tienes derechos. Y un derecho básico es la remuneración, ¿no? Entonces, si es que no te proceden al pago, debería existir un informe pormenorizado, administrativo y legal en el que digan por qué. Y generalmente es porque has incumplido en tus funciones o tal vez hay un problema de presupuesto, pero es general. Pero además, ¿no?, que son casos muy especiales. Claro. Te digo porque puede haber muchas mujeres que están en esta situación en la que dicen, no, es que no va a salir tu pago porque te has peleado con el presidente del consejo, etcétera. Pero en realidad esto sí es acoso político. Ellas no, o sea, no hay una razón para que no les paguen. Claro, claro. Y además, al momento de hacer la denuncia, por ejemplo, muchas veces las mujeres van ante, no sé, el Ministerio Público y dicen, esto es violencia laboral. Y se olvidan de lo que es violencia de género. Entonces, hay que también tener en cuenta de que tampoco son excluyentes. O sea, si es que te estás tipificando que hay violencia laboral, porque hay violencia económica al no darte un pago, entonces también puede ir de la mano de la violencia de género y violencia contra autoridades y que vulneran sus derechos políticos. Entonces, nada es excluyente, ¿no? Okay, perfecto. Entonces, quiero que quede eso bien claro. Nos vamos a ir a... Ustedes nos pueden, como saben, nos pueden escribir en redes sociales para hacer preguntas a Fabiana, y que también tenemos el teléfono de orientación para casos de acoso y violencia política, que si nos puedes recordar, Fabi, ¿cuál es el número? El número es 76497333. Entonces, ese teléfono lo atiende Fabiana directamente. Ustedes nos pueden escribir, en el programa podemos responder dudas, preguntas, y por supuesto, si hay un caso que quieran denunciar, también pueden llamar directamente y Fabiana les va a atender de manera personal. Entonces, yendo a la pregunta que hemos sacado de nuestras redes, me preguntan cómo tiene que ser el memorial para presentar su denuncia ante el órgano electoral. Ya, en principio, hacer énfasis en que no se necesita ningún tipo de formalismo para presentar una denuncia. ¿Esto qué significa? Que no necesitas de un memorial, no necesitas de un abogado, ¿no? Sí, incluso tú puedes ir y hacer tu denuncia de manera verbal. Entonces, no necesitas patrocinio legal, no necesitas pagar nada, no necesitas ningún tipo de trámite. Simplemente tú vas, te acercas, te apersonas y sientas denuncia, en cualquiera de las instancias. Entonces, la secretaria o el secretario de Cámara tiene la obligación de recibirte y no necesita que le presentes ningún documento, simplemente ya ingresarían a esta entrevista privada que tiene que hacerse en caso de denuncias. Claro, que es parte del procedimiento. Además, tampoco, o sea, muchas mujeres dicen, es que no tengo pruebas. ¿Cómo denuncio si no tengo pruebas? Eso siempre ¿no? dice. Entonces, no, o sea, hay convenios internacionales, hay la Ley 348, que es el paraguas normativo de la 243, ¿no? De que en casos de violencia de género, la mujer no tiene por qué probar nada, ¿no? Para eso está el Ministerio Público, están las diferentes instancias y los que tienen que descargarse. Pero no te pueden rechazar una denuncia por no adjuntar prueba. Entonces, en cualquier caso de violencia de género, las mujeres no necesitan presentar una prueba para sentar una denuncia. Exacto, ya sea violencia política, esto, ojo, género, materia de género, violencia de género, la víctima no necesita presentar prueba. Y obviamente esto también conlleva en los casos de la vulneración de derechos políticos, ¿no? De las mujeres. No necesitan presentar pruebas. Si las tienen, está bien que las presenten porque Mucho puede mejor. ayudar. ¿Por qué? Porque eso hace que el proceso se acelere más y que para el juez o para la persona responsable de emitir una resolución sea más fácil tener una claridad sobre el caso, ¿no? Ok. Otra cosa que me preguntan es si pueden ir acompañadas, porque claro, se habla de esta entrevista personal y privada, pero ¿qué pasa si están con su abogado, están con un amigo, están con, no sé, con un asesor, etcétera? Ya, esta entrevista es confidencial. ¿Esto qué significa? Que el secretario de Cámara o el asesor legal excepcionalmente que le haga la entrevista no puede invitar a otras personas. Ahora, la víctima efectivamente puede entrar con su abogado o con su, no sé, su hermana, su persona de confianza. El problema está en que, o el asunto está en que la persona se sienta en un ambiente de confianza. Y si necesitan que esté esa persona presente, pero que la víctima quiera voluntariamente, está dentro de la confidencialidad, pero no que le impongan
la presencia de otra persona externa, ¿no? Perfecto. Entonces, no sé si tienes hoy una recomendación para hoy que tengan que tomar en cuenta las mujeres que están enfrentando acoso y violencia política. Nada, solo decirles de que la lucha por nuestros derechos solo dependen de nosotras, ¿no? Y parte de esta lucha es denunciar, ¿no? Y que es el primer paso para que se haga justicia. Eso es todo. Gracias. Y que este proceso de denuncia tampoco tiene que ser tan traumático, ¿no? O sea, podemos tomar, hay ciertas medidas, como tú lo decías, la entrevista privada, porque sí nos cuesta mucho a las mujeres a veces denunciar, por este mismo estereotipo de estas locas que están diciendo, ¿no? Sí, además tomar en cuenta de que, bueno, la primera instancia de denuncia es un proceso bien cortito, por ejemplo, la instancia ante el órgano electoral plurinacional, ¿no? Y que hay plazos y que se supone que tienen que ser procesos más rápidos, ¿no? O sea, resolverse de una manera más rápida. Obviamente no depende de nosotros, depende de los órganos como el Ministerio de Justicia, del Ministerio Público, ¿no? Pero de los diferentes juzgados. Pero si nosotras no somos parte del proceso para que se resuelvan nuestras causas y nosotras no vamos y generamos movimiento, nadie lo va a hacer. Y lastimosamente en muchos casos incluso terminan en la muerte, ¿no? Y hay que estar conscientes de que si bien el sistema a veces no funciona como queremos o debería funcionar, si nosotros no lo activamos y reclamamos incluso el mal funcionamiento de estos, todo va a continuar como está, ¿no? Ok, bueno, gracias Fabi. Vamos a un poco cerrar esta parte del programa, que la vamos a tener cada semana y vamos a estar esperando todas las preguntas, consultas, dudas, comentarios, observaciones que nos puedan escribir. Entonces te pido que vamos a estar atentas a redes para tratar de sistematizar y responder todo lo que nos surge en la semana. Pero simplemente recordar, ¿no?, que mientras haya acoso y violencia política, no vamos a poder lograr construir una democracia paritaria intercultural que tome en cuenta las voces de todas y todos. Y hablando justamente de lo que es la democracia paritaria intercultural, queremos presentar una de nuestras publicaciones con las que trabajamos en el observatorio, que se trata de esto, ¿no? Perfil de género en las organizaciones políticas con representación en la Asamblea Legislativa Departamental. En realidad este libro puede servir mucho al trabajo que están haciendo ahora las organizaciones políticas que tienen que reformular sus estatutos hasta fin de año, ¿no? Entonces es un estudio que se hace a 4 organizaciones políticas, está hecho en la anterior gestión gubernamental, pero que lo que habla es de si tienen esas secretarías de género, cuál es la participación de las mujeres, el reconocimiento de sus derechos políticos en los estatutos de las organizaciones políticas y además de su participación al interior, ¿no?, de la vida orgánica de cada organización. Sí, tal vez complementarte un poquito de que, como lo ha mencionado Vane, o sea, está en un proceso de transición en el que tienen que adoptar, ¿no?, lo que es un proceso de un régimen de despatriarcalización. Entonces, capaz muchas organizaciones están un poco mareadas en este proceso y sería bueno que nos contacten también para tener este material. Y si existiese alguna duda en referencia a incluso podríamos hasta contactar a las personas que han realizado y subsanar y absolver, ¿no?, algunas preguntas. Claro, no, pero además que nos permite tener una idea de cómo están las organizaciones, sí, qué han estado haciendo, qué les falta, porque a veces cuando nos enfrentamos a esta idea de régimen de despatriarcalización parece algo tan abstracto, tan grande, que no sabemos por dónde empezar, ¿no? Exacto, creo que es un apoyo, ¿no? Ok, Fabi, entonces con eso creo que nos despedimos hoy. Sí. Seguimos la próxima semana, cada jueves a esta hora. Van a seguir con la programación del órgano electoral plurinacional y bueno, nos vemos la próxima semana. Ha sido un gusto. Datactivas, revista del Observatorio de Paridad Democrática.